Sin duda, el siglo XVII es el siglo de oro de las artes en España. En el campo de la pintura, este siglo va a dar algunos de los más importantes artistas de todos los tiempos, no solo de España, sino del arte occidental. La pintura barroca del siglo de oro en España tiene una serie de características más o menos comunes. Fue uno de los vehículos fundamentales para propagar las ideas religiosas y políticas, por lo que nos encontramos con una pintura cortesana basada fundamentalmente en el retrato. Y por otro lado, con una pintura religiosa encargada de propagar la ideología contrarreformista impulsada desde la Iglesia. Las representaciones de martirios, éxtasis de los santos, siempre van dirigidos a conmover e incitar la piedad de los fieles. La pintura es naturalista, realista. Se cogen modelos sacados directamente de la calle para representar escenas religiosas. Se eliminan en sus rostros cualquier rasgo de idealización. El uso de un tipo de luz en claroscuro, tenebrismo, que tuvo su origen en el pintor Caravaggio, contribuirá a crear este ambiente dramático, teatral propio del barroco. Este tenebrismo será característico de la primera mitad del siglo XVII. En la segunda mitad, los pintores españoles se inclinarán más por el colorido de los pintores flamencos como Rubens, Van Dyck. Por último, hay que mencionar un sentido más dinámico de la composición, basado siempre en fuertes diagonales que cruzan el cuadro en profundidad, formas en permanente movimiento, en los gestos de los personajes que crean un ambiente de tensión típicamente barroca. Destacamos tres escuelas en la pintura barroca española: la valenciana, madrileña y sevillana. En Valencia destacamos al pintor Ribalta. Vemos el abrazo de Cristo a San Bernardo pintado para los capuchinos de Valencia en 1622. En este cuadro se aprecia un fuerte tenebrismo. Nos presenta un cuadro muy emotivo, se adentra en un naturalismo profundo de conmovedora fuerza. Emplea aquí una composición diagonal y logra reforzar los valores plásticos. Los personajes parecen esculturas. También lo vemos en San Francisco confortado por un ángel. Ribalta destaca en forma naturalista la austeridad del santo, que se ve reconfortada con la visión de éste. La obra de José Rivera es un claro ejemplo del dominio del claroscuro. Algunas de sus primeras composiciones confirman esta juvenil adhesión al tenebrismo de Caravaggio más intenso y de mayor impronta realista. El entierro de Cristo, los cinco sentidos y algunos filósofos sirven de ejemplo. En esta serie, la figura solemne de un filósofo sale de las sombras oscuras del fondo. El pintor usa un estilo vibrante y nervioso, interpretando las figuras con un áspero realismo, pero con un talante de nobleza y seriedad. El tenebrismo de los años juveniles deja paso a un tratamiento más difuso de la luz, enriquecimiento cromático, de tonos cálidos y dulcificación expresiva. Lo podemos observar en El sueño de Jacob de 1639 o El martirio de San Felipe de ese mismo año, en El bautismo de Cristo de 1643, en San Genaro sale ileso del horno, 1647. Obras donde el fondo, a veces con extraordinarios paisajes, ha dejado de ser oscuro y se transforma en luminoso y colorista. Vemos entre sus obras figuras procedentes de la realidad del mundo cotidiano más humilde, como en El tullido, de 1642, o de personajes históricos, Retrato de Don Juan de Austria,
1648. Velázquez comenzó su carrera en Sevilla entre 1617 y 1622, donde fue influenciado por el naturalismo y el tenebrismo de Caravaggio. Sus primeras obras muestran un fuerte realismo, con modelos sacados de la calle y un uso dramático del claroscuro. Ejemplos destacados son Vieja friendo huevos, de 1618. Esta obra muestra una escena de la vida cotidiana con un nivel impresionante de detalle y realismo, capturando texturas y efectos de luz con gran precisión. El aguador de Sevilla, de 1620. En esta etapa el dibujo tiene mucha importancia, la paleta de colores entre terrosa y encarnada. La cena de Maús y Cristo en casa de Marta y María se denominan bodegones a lo divino, donde se mezclan personajes evangélicos al fondo del cuadro con personajes reales en el primer plano. En 1623, Velázquez se trasladó a Madrid, donde se convirtió en pintor de la corte del rey Felipe IV. Este cambio de entorno tuvo un profundo impacto en su obra. Las colecciones reales, conocer la figura de Rubens, los dos viajes a Italia marcarán definitivamente las características de su pintura. Para la corte realizó numerosos retratos. Sus retratos de la familia real y de la nobleza son famosos por su realismo y profundidad psicológica. Los personajes se ejecutan con una silueta negra sobre fondo claro. Abandona los colores oscuros de su etapa sevillana y aclara su paleta. Donde más destaca ese contraste entre silueta oscura y fondo claro son en los cuadros del conde duque de Olivares de Nueva York, donde el conde se muestra con una apariencia casi regia. Entre 1629 y 1631 realiza su primer viaje a Italia. La fragua de Vulcano y la túnica de José son las dos grandes pinturas fruto de ese primer viaje a Italia. En ellos se muestra la potencia del desnudo, la luz, la claridad, los contornos de las figuras difuminados en la atmósfera, con una prodigiosa recreación de gestos y actitudes de gran emoción. También realizó las dos vistas de la Villa Médici de Roma, pintadas en pleno jardín, como un pintor impresionista de 1880. En 1631 regresa a Madrid y nos muestra su madurez de estilo. Pinta el cuadro de Felipe IV con traje marrón y plata, el célebre Silver Filit. El traje es de una impresionante maestría. Es un cuadro lleno de luz, claridad. En los retratos de cazadores reales representa la luz viva, la pura luz de la sierra madrileña, con un fondo de paisaje realizado con tal maestría que no sabemos si son figuras con un paisaje o paisaje con figuras, pues el aire rodea los cuerpos. De su segundo viaje a Italia, desde 1649 a 1651, destacamos el retrato del Papa Inocencio X, auténtica sinfonía de rojos, solo contrapuntado con el blanco del roquete y de la carta que lleva en la mano el pontífice. Observamos la precisión del modelado, pintado, no dibujado, pero sin duda lo mejor es el rostro, donde Velázquez capta el alma del retratado. Pintó la Venus del espejo, hermosa mujer que no tiene atención ni para el espectador que contempla el cuadro. Venus está pintada en una armonía de blanco, gris y rosa. La recta final de su vida, 1651 a 1660, se salda con dos grandes obras maestras de la pintura universal, las Meninas y las Hilanderas del Museo del Prado.
En Las Meninas, los personajes están envueltos en una atmósfera increíblemente cierta. El juego de luces y sombras es uno de los aspectos mejor logrado. El cuadro de las hilanderas es un portento de luz, de atmósfera, de ejecución impresionista. Nunca se había expresado el movimiento en pintura como lo hace Velázquez en la rueca que gira a la izquierda, cuyos radios desaparecen y apenas se ve la mancha circular de la mano que la mueve. Zurbarán, por técnica y estilo, fue un escultor de la pintura. Evidencias que se hacen notables en su celebérrimo crucificado de la sacristía del convento de San Pablo de Sevilla, de 1627, que cuando lo muestran, cerrada la verja de la capilla, todos los que lo ven y no lo saben creen que es una escultura. Su estilo se movió siempre dentro del naturalismo tenebrista de Caravaggio, con figuras muy plásticas de contorno dibujado y sombras robustas. En ellas puede apreciarse su capacidad para expresar lo milagroso a través de lo cotidiano, cualidad esencial de su arte, como podemos observar en la visión de San Pedro Nolasco y aparición del apóstol San Pedro a San Pedro Nolasco, de 1629. No obstante, su primera estancia en Madrid, desde 1634 a 1635, le permite conocer las obras venecianas de la colección real, que aclaran su paleta. Su estilo se enriquece desde el punto de vista lumínico. Tras su regreso a Sevilla, su arte alcanzó su punto culminante en la realización de las series para la Cartuja de Jerez de la Frontera y para la sacristía del monasterio Jerónimo de Guadalupe en Cáceres, ambas ejecutadas entre 1638 y 1640. Composiciones equilibradas, colores brillantes y gestos graves son las principales cualidades de estos lienzos concebidos por el artista con su habitual sencillez realista. Destacamos el retrato de Fray Gonzalo de Illescas. Además de los ciclos monásticos, Zurbarán realizó numerosos cuadros independientes, entre los que destacan las Inmaculadas, los dedicados a la Virgen Niña, en los que alcanza su mejor expresión de dulzura y candor, y los retratos a lo divino de damas sevillanas, a los que representa con los atributos de santa, como en Santa Isabel de Portugal, hacia 1635, en el Museo del Prado. Mención especial merecen sus bodegones, escasos en número, pero de extraordinaria calidad. Los bodegones de Zurbarán no son solo grandes ejemplos de naturalismo, sino pinturas contemplativas de alto valor estético que transforman los motivos ordinarios en algo extraordinario, tan solemnes y visualmente fascinantes, como podemos observar en Bodegón con cidras, naranjas y rosa, de 1633, en Una taza de agua y una rosa, hacia 1630, y en Bodegón con cacharros, hacia 1650. En la obra de Murillo podemos distinguir varias etapas. Su obra inicial se enmarca en el naturalismo tenebrista, caracterizada por los fuertes contrastes de luz, la precisión en el dibujo y la pincelada lisa, como podemos observar en los Milagros de San Diego de Alcalá de 1646. Otras obras de esta fase inicial claroscurista son la Virgen del Rosario con el Niño y la Sagrada Familia del Pajarito, de 1649,
donde el artista desdramatiza los sentimientos religiosos tras la epidemia de peste que diezmó en esta fecha la población sevillana. Paralelamente comenzó a darse a conocer como creador de pinturas costumbristas, dirigidas a un mercado nórdico, como El niño expulgándose, Niños jugando a los dados, Niño comiendo pastel, Niño comiendo melón. Estas obras, compuestas por personajes populares, principalmente pillos y ancianas, responden a la representación gráfica de refranes populares y de la literatura picaresca. A partir de 1656, incorpora a sus cuadros los efectos de contraste de luz venecianos que le inculca Herrera el Mozo, recién llegado de Italia. El tenebrismo desaparece, la pintura se hace suelta y el colorido brillante. Desarrolla un nuevo lenguaje basado en la persuasión, la teatralidad y la amabilidad, el pleno barroco sevillano, como en el San Antonio de la Catedral de Sevilla. Las siguientes 2 décadas fueron de efervescencia creadora. Bajo esta nueva estética denominada etapa vaporosa, el color se hace transparente y difuminado, con la suavidad general del modelado. De 1660 son los grandes cuadros para los altares laterales del convento de capuchinos de Sevilla. Vemos a San Francisco abrazando al crucificado. Hasta su fallecimiento, Murillo concentró toda su gracia pictórica en las apoteósicas visiones de la Inmaculada. Vemos la Inmaculada Concepción de los Venerables, realizada con un refinado juego de los tonos cromáticos que se integran en la pintura, compuesto fundamentalmente por matices áureos, azules y blancos. Supo crear modelos de una intensa belleza en su cuerpo, y especialmente en su rostro, con su figura de perfil ondulado y flotando en el espacio y sobre un fondo de nubes áureas entre las que revolotean nutridas cortes de ángeles niños. El espacio está presidido por la triunfal y apoteósica figura de la Virgen, que aparece dotada de un vigoroso movimiento ascensional que se inicia en la ancha peana de pequeños ángeles que revolotean a sus pies. Este prototipo de Inmaculada que creó el pintor obtuvo un intenso reclamo por parte de la clientela.